Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de esta Santa Iglesia de Dios que peregrina en Toledo. Tomen parte de este espacio para el que hemos seleccionado lo mejor de nuestra vida diocesana en esta última semana y lo empaquetamos en poco menos de una hora. Unas tareas que llevamos a cabo pensando en todos y en cada uno de ustedes, verdaderos protagonistas de la vida eclesial que se merecen, como saben, lo mejor. Pasen y vean. El Hospital Universitario de Toledo recibió el pasado viernes la visita del señor arzobispo con ocasión de la apertura al culto católico y la bendición de la nueva capilla de este centro hospitalario. Al arzobispo acompañaban los capellanes de los diversos centros de la ciudad. Estos lugares de culto, las capillas de hospital, no se refieren directamente a los enfermos, sino más bien a los que los atienden y los sirven. Por eso es tan importante la presencia y la participación de las personas que tienen a su cargo el cuidado de los pacientes. Y esta es la capilla del nuevo Hospital Universitario de Toledo que ha bendecido el señor arzobispo en la fiesta de San Juan Pablo II. Una celebración eucarística en la que ha estado acompañado por los capellanes de los diferentes centros sanitarios. Ese va a ser un lugar de oración, un lugar de sufrimiento, pero un lugar de esperanza, un lugar de confianza. Y por eso nosotros estamos dispuestos con mucha alegría, con mucho amor, porque el Señor nos ofrece la oportunidad de tener esa casa de oración. Y esa casa de oración para tanto sufrimiento, para tanto dolor, tanto para los enfermos, para los familiares, como para el personal que trabaja, que tanto bien nos hace con su testimonio, con su cercanía y con su disponibilidad con nosotros. Don Francisco Cerro ha agradecido a la gerencia del hospital su disponibilidad para dotar al centro de esta capilla que se convertirá en un lugar para la humildad y la esperanza. Es un lugar para la humildad, para saber que ni lo podemos todo, ni tenemos todo asegurado, sino cuántas veces tenemos experiencia en nuestra vida de pérdida de salud, de pérdida de tantas y tantas cosas. También va a ser un lugar para que con humildad acudamos al Dios de la vida. Y por último, decía también que era un lugar para la confianza y la esperanza. La capilla está ubicada en la planta principal del Hospital Universitario de Toledo y se convierte así en un lugar de oración, de celebración y también de consuelo, reparación y descanso para todos aquellos que quieran acercarse, bien sean enfermos, familiares o profesionales sanitarios, que esta mañana han asistido a esta primera Eucaristía. Fieles al calendario litúrgico de la Archidiócesis, el pasado lunes celebramos el aniversario de la dedicación de nuestra Santa Iglesia Catedral Primada. Este aniversario es una cita importante, por eso dentro del templo se vive como solemnidad y en el resto de la diócesis como fiesta litúrgica, porque, entre otras razones, la catedral es el templo que simboliza la unidad de toda la Iglesia particular en torno a su pastor, que hace las veces de Cristo. Por eso don Francisco, fiel a la costumbre, presidió la misa capitular a eso de las 9 de la mañana. La capilla de la Virgen del Sagrario acogía a primera hora de la mañana de este lunes la celebración de la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, don Francisco Cerro ha manifestado su deseo de que en este tiempo sinodal que está viviendo la Iglesia, la catedral pueda convertirse en el primero de los lugares de peregrinación y encuentro. Debería de ser un lugar también de peregrinación, quizás el primero de toda la diócesis, donde se viviese como hay dos personas claves o dos personajes clave en esta venerable tradición, por supuesto la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, y de hecho la Iglesia a primera se dedica a Santa María, y por otra parte también la figura de un obispo, San Ildefonso. Acompañado por varios miembros del Cabildo Catedralicio, el señor arzobispo de Toledo ha asegurado que la catedral dedicada a Santa María y bajo la protección de San Ildefonso es la sede desde donde enseña y predica el obispo y ante la celebración del próximo sínodo diocesano debe convertirse en el lugar donde se renueve nuestra fe en comunión con el resto de la Iglesia. Pero también la comunión con la Iglesia, también nuestra comunión plena en San Ildefonso con el obispo, con toda la Iglesia universal, en donde se pudiese también visitar este lugar y donde pudiésemos tener esta plena vivencia de ese gozo y de esa alegría, de esa comunión. En su homilía, el señor arzobispo de Toledo ha destacado que la historia del templo primado va indisolublemente unida a la historia de la Archidiócesis de Toledo.
Con motivo del inicio de curso en los seminarios diocesanos, el señor arzobispo publicó una nueva carta sobre la pastoral vocacional en la que, bajo el título «Le hablaré al corazón», elevaba una serie de propuestas e iniciativas para el fomento y el cuidado de la vocación sacerdotal. Un texto que refleja la preocupación del prelado por la pastoral vocacional, al tiempo que recuerda a todas las realidades diocesanas que cuidar el seminario es atender el corazón de la diócesis, que bombea esperanza a toda la Iglesia. Que los ojos de toda la archidiócesis se vuelvan a dirigir al seminario para redescubrir en él su corazón. Con este objetivo escribe el señor arzobispo de Toledo su carta pastoral bajo el título «Le hablaré al corazón», un documento en el que reconoce que necesitamos revitalizar el clima vocacional que siempre ha caracterizado a nuestra archidiócesis de Toledo en sus parroquias, en sus familias, en sus movimientos, en la vida consagrada. Asumir la pastoral vocacional como tarea de todos, comunicar la alegría del sacerdocio y admirar y agradecer el don de la vocación sacerdotal son tres de los consejos que don Francisco Cerro señala en su escrito, donde advierte también de que debemos pasar de la pastoral de la espera a la pastoral de la propuesta, que la mejor campaña vocacional es un sacerdote enamorado del Señor, entregado y alegre. La mayoría de nosotros, cuando nos planteamos la vocación, suele ser por el testimonio de un sacerdote pues, que está feliz, siendo sacerdote, siguiendo a Jesucristo y dándose a los demás. Por lo tanto, eso es lo que, diríamos, impregna el corazón del joven, es lo que atrae y es lo que hace interrogarte, ¿no? y ponerte delante de Dios y preguntarte qué es lo que el Señor quiere de mí. Entre las propuestas de actuación que anuncia el señor arzobispo de Toledo en su carta pastoral, encontramos la de rezar y dar primacía a la vida de oración y de la gracia en todos los ámbitos de nuestra Iglesia diocesana. Y de tal manera pide que se mantenga e incluso se instaure, en los lugares donde todavía no se hace, la oración por las vocaciones sacerdotales todos los jueves ante Jesús sacramentado. Otra de las propuestas concretas tiene que ver con que el planteamiento de la pastoral vocacional sea eje transversal de las distintas iniciativas y materiales que las delegaciones y secretariados promueven y preparan. Este año aquí en San Ildefonso están un total de 60 seminaristas, aunque es verdad que en la diócesis actualmente pues hay cerca de 90 si contamos pues, las otras casas de formación. Gracias a Dios este año hemos podido empezarlo mucho mejor, ya que bueno, pues la pandemia parece que está más controlada y eso nos permite pues, poder realizar más actividades, poder tener las clases presenciales con normalidad y eso facilita mucho lo que es la vida normal del seminario. En su escrito, don Francisco Cerro señala que dos son las fechas importantes en la pastoral vocacional. Por un lado, la fiesta del reservado y por otro, el día del seminario. El prelado toledano reconoce que el contacto del seminario con las familias, parroquias, movimientos y colegios debe ser frecuente, porque es cuestión de todos y así debemos vivirlo, porque el seminario es una casa siempre abierta. Y como no hay domingo sin campaña, este último de octubre se celebra la de las personas sin hogar, la que tradicionalmente llevábamos la jornada de los sin techo, que este año lleva por lema «Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege». Nuestra Cáritas celebraba anticipadamente en la sede de Inserta Toledo, la empresa de inserción social de esta entidad caritativa, la rueda de prensa en la que se nos recordaba que durante el año pasado Cáritas atendió a 1.072 personas en los 9 centros de alojamientos de los que dispone. Necesitamos una oportunidad en la vida porque nos tiene que dar un voto de confianza en decir que queremos salir hacia adelante. Hay gente que no, hay gente que se acostumbra a estar en la calle y lo mismo le da. Carlos lo ha conseguido y José Antonio también. Ellos han sido los encargados de poner voz a muchos otros que no la tienen, porque lo han perdido todo. Yo me acordaba de la vida que yo tenía, yo veía a la gente con las motos por ahí, yo tenía mi moto y salía los fines de semana. Y de buenas a primeras se me hunde todo. Se han presentado los actos que organiza Cáritas Diocesana con motivo de la campaña de personas sin hogar, que celebraremos el próximo domingo. Y si algo queda claro es que perder tu hogar va más allá de perder tu casa. Era imposible vivir conmigo, o sea, a mí me daba igual todo. Y entonces, pues,
al divorciarme tuve que abandonar la vivienda y llegué al albergue. Y en el albergue pues me acogieron. Gracias a Virginia y a Diego pues fui un poco recuperándome. Ellos han compartido las diferentes situaciones que les llevaron hasta el albergue Cardenal González Martín, pero también advierten a la sociedad. Aunque esta situación le puede venir a cualquiera, por un motivo o por otro a cualquiera. Aquí no estamos nadie quitados. Pero Cáritas y esta gente pues son ángeles que te ayudan y te sacan si tú quieres salir, si no, nada. Ahora trabajan en Inserta Toledo, la empresa de inserción sociolaboral que Cáritas puso en marcha en 2018 y cuyo objetivo era gestionar y almacenar la ropa usada que se recoge de los contenedores. Pero hasta llegar aquí, todo un proceso de acompañamiento y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de 3 años. El primer año va dedicado más a que la persona tome las riendas de su vida, a aprender el desempeño laboral. Y el segundo año va más centrado a la formación. Y ya el tercer año va enfocado a la búsqueda activa de empleo. Carlos y José Antonio han conseguido un empleo y son ejemplo de la labor y el compromiso de Cáritas también en el ámbito de la inserción sociolaboral, de aquellos que, habiendo perdido todo, no consiguen una segunda oportunidad. Es prácticamente imposible que las personas sin hogar tengan acceso a servicios o a derechos básicos. Me refiero al médico, en el que hay que pedir cita por teléfono, no tienen teléfono móvil, hay que pedir cita por internet, no tienen acceso a internet. Para pedir una cita en el paro, en la seguridad social, para resolver cualquier documento, es una labor imposible de realizar porque les piden un móvil. Hoy en la nave de Inserta Toledo nos han contado que esa oportunidad se la ofrecieron también a las 1.072 personas que acudieron en 2020 a los centros para personas sin hogar que gestiona Cáritas en la archidiócesis y que la mitad de ellos eran hombres de nacionalidad española, derivados generalmente de los servicios sociales. Muy de tarde en tarde les ofrecemos la oportunidad de poder acercarnos a algún volumen monográfico de mano de alguno de sus autores. No es tanto porque nos dediquemos a la divulgación bibliográfica, sino porque hay algunas obras que vienen de mano de algunos autores que tienen que ver con nuestra iglesia local. Son miembros militantes, miembros activos de esta iglesia diocesana que brindan su sabiduría y la imprimen y la ofrecemos aquí porque tal vez puede ayudar a algunos colectivos de esta iglesia que peregrinan en Toledo. Es el caso de esta noche. Venimos a presentar esta obra que se ha hecho pública recientemente, lleva el nombre del problema del amor y viene de mano de un viejo conocido de muchos de ustedes, para otros será novedoso, que es don Fernando López Luengos. Don Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir aquí. Es un placer. El problema del amor, una guía desde la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. ¿Por qué este volumen? Bueno, es un tema que desde hace ya tiempo llevo trabajándolo, estudiándolo y difundiéndolo, ¿no?, en conferencias, sobre todo antes de la pandemia. Y precisamente en esas conferencias, en muchos sitios, me han pedido que les diera información, bibliografía sobre el tema, ¿no? Y claro, sobre lo que yo estoy explicando no había, así que eso es lo que me ha animado a escribirlo, ¿no? En realidad, pues es una demanda de mucha gente en conferencias, de muchas conversaciones con amigos, con adultos, con matrimonios. O sea, surge de una demanda sobre un tema que, bueno, pues que hay mucha confusión, en el que tiene que ver cosas de psicología que son importantísimas y que a la gente le ayuda, y pues el problema en concreto el tema del amor, que resulta que es que está implicado en la anterior. O sea, la psicología, una psicología bien centrada permite vivir un amor en plenitud, y un amor en plenitud no es posible si la psicología está. Entonces, entrar ahí es debido a esa demanda, vaya. Viene de mano de Ediciones Encuentro, en un momento en el que las editoriales se tientan un poco la ropa para ver qué editan y de manos de qué autores. ¿Cómo consiguió? Pues precisamente, bueno, envié a varias editoriales y me dijeron, casi todas, que había sobrecarga de oferta de
de libros, ¿no? Y entonces, bueno, me dijeron, vamos a estudiarlo. La presentación les gustó, pero claro, tenían que leerlo. Y estuvimos así esperando unos meses. Y cuando ya les dije, porque normalmente parece ser que siempre está así, cuando ya les dije que sí, que había algunas editoriales que también están interesadas, ellos me dijeron, no, pues vamos a hacerlo. Y además, incluso la fecha, que era muy posterior, pues adelantó, o sea, les gustó el plan, les gustó la obra y, bueno, pues incluso ellos han tenido, o sea, yo en ese sentido estoy muy agradecido porque lo han adelantado, ¿no? Yo les comenté que había gente que lo estaba esperando, como así ha resultado ser, ¿no? O sea, inmediatamente se ha empezado a vender mucho y precisamente ellos hicieron el esfuerzo de publicarlo bastante rápido y, bueno, así ha sido. Así que yo encantado y muy agradecido a ellos, claro. En el primer capítulo habla de 3 dramas que usted propone y que acaso sugiere que esto pueda dar solución. El drama del amor perdido, que es una historia muy bonita, inspirada un poco en el fallecimiento de su madre. El drama del amor perdido en el sentido de una persona que muere, no que se vaya, ¿no? Sí, sí. Eso, el amor, sí. Sí, sí, sí. El drama del proyecto fracasado, de cómo avanzan los años y mi proyecto de pareja, mi proyecto de matrimonio se está deteriorando. Y el proyecto de la falta de éxito, que tiene que ver un poco con ese amor adolescente, con el que tiene... adolescente y vete subiendo, ¿no? Y juvenil, y luego desgraciadamente muchos adultos hay una auténtica ansia, deseo de encontrar una pareja, ¿no? El mito de la media naranja, por ejemplo, y gente que vive frustrado ese tema, no encontrar la persona adecuada, sí. ¿Este último tiene que ver acaso con su experiencia como profesor después de 30 años? Claro, vamos a ver, es como mi experiencia en general. O sea, sí que es verdad que yo más de 30 años en la enseñanza y he conocido pues, a más de 4.000 alumnos, ¿no? A los que he tratado personalmente. Me he sabido el nombre y apellido de los alumnos. Ahora mismo los nombres me bailan, ¿no? Pero, salvo los de este año, ¿no? Pero sí que está ese dato, esa información, pero es algo más que los alumnos, porque son muchas conversaciones. Un día estuve echando cuentas, me salen, pues, qué sé yo, 50 personas, adultos, ¿no? Conversaciones, 200 o 300 horas de conversaciones con personas, ¿no? Con distintas situaciones, y eso es lo que me ha iluminado, ¿no? De los alumnos igual son gente a la que, bueno, pues yo siento facilidad para el afecto, son chavales a los que quiero, ¿no? Y luego, pues, no hay año en el que no me llamen 2 o 3, bueno, pues ahora estoy quedando con alguno de ellos, ¿no? Te cuentan sus historias, sus dudas, sus dificultades, ¿no? Y entonces esta doctrina que llevo tiempo estudiando, reflexionando, que he aprendido de grandes maestros, pues claro, se contrasta con la situación de estas personas y pues de ahí surge ese conocimiento, ¿no? En realidad es una doctrina que a mí me ha iluminado hace tiempo. Yo las primeras veces que oí hablar de estas cuestiones de la psicología, de cómo empiezas a comprenderte tú, a comprender lo que llevas, a amar tu historia, eso es lo que te hace pues, crecer y irradiar hacia alrededor pues ese gozo, ¿no? De vivir. Entonces, de esa experiencia luminosa que he tenido, de grandes maestros, ya digo, pues de ahí surge esa doctrina. Lo único que he hecho es matizarla, profundizar, investigar, ¿no? En filosofía, en neurociencia, en psicología, y eso se ha contrastado con, pues ya digo, cientos de conversaciones, ¿no? Y de esta manera, pues, o sea, yo soy el primero que aprende de esta gente, ¿no? Sobre todo gente que está sufriendo, es lo que más te enseña. Sí, ahora vamos a ello. En el libro encontrarán fácilmente gráficos, tablas de datos, y a la gente puede escamarle un poco. ¿Nos enfrentamos a un libro divulgativo o a un libro científico? Lleva el subtítulo de una guía desde la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. Sí. Y tal vez algunos tengan la reticencia de, ay, que esto es un manual un poco más científico y no sé si estaré al alcance. Sí, es la respuesta es muy sencilla. O sea, ciertamente mi investigación es científica, es técnica. Es consultar manuales, es consultar expertos, es haber hecho cursos de psicología, varias horas de terapia con varios sistemas diferentes. Yo estoy documentado, ¿no? Pero soy docente en bachillerato y tengo que dar clase a alumnos de primero de la ESO, incluso el año pasado me tocó a 6ª hora. Y si tú no eres capaz de ser pedagógico a unos pedazos morlacos a 6ª hora de un viernes, mueres en el intento. Por lo tanto, tengo habilidad, tengo mañas para ser divulgativo. Y este libro no pretendía ser para expertos de psicología, que por supuesto pueden leerlo. Lo que pasa es que un experto de psicología ven que traduzco mucho. Cuestiones técnicas voy haciendo traducciones, es decir,
se dan cuenta que está rebajado el nivel técnico, ¿no? Para que cualquiera... Y el objetivo es precisamente, aunque pienso sobre todo en adultos, o sea, yo he visto a gente llorar, derrumbarse, y yo llorar con ellos, abrazándonos en la situación que está viviendo, ¿no? En su matrimonio, en la ruptura de su matrimonio, está pensando en ellos. Y es que además, claro, lo que no puedo hacer es poner insinuaciones, pero hay varias personas en los que estoy pensando, ¿no? Pero siempre lo he razado pensando que lo puedan leer mis alumnos de segundo bachillerato o que ya me hayan abandonado, ¿no? Por eso lo que he hecho es un truquillo, aparte de revisar mucho y esmerarme en que sea divulgativo, luego he buscado a un ex bachiller, a mi hija Inés, que pues ha tenido la paciencia de ir leyendo cada capítulo y comentándome todas las cosas, o que no entendía, o que era oscuro, o sencillamente que era denso, ¿no? Porque aunque hay cosas que se entienden, si hay que leerlas 2 veces, pues eso es. El objetivo es, a ver, llega la gente. De momento me consta que parece ser que sí, porque la gente que lo lee, gente sencilla y tal, pues sobre todo hay algunas personas que me han iluminado, gente que no es nada complicada y bueno, dice, lo he leído muy bien. El segundo objetivo no es que lo lean, porque leerlo, ya digo, se va a leer con facilidad, suponiendo un nivel mínimo, ¿no? O sea, pues para una persona de bachillerato, una persona analfabeta, una persona que no tenga formación ninguna, pues me imagino que cualquier texto le sea difícil. Pero una persona así que tenga unos estudios básicos, ¿no? Secundaria y tal, yo creo que se puede leer. La cuestión es llegar a la segunda fase, que ese es mi sueño, que es que interrogue, que provoque a la gente, porque hay mucho que examinar. O sea, no es cuestión de ver cómo es la psicología, sino caer en la cuenta que tú tienes una mochila de heridas, de afectos, de cosas que están enturbiando tu forma de desear ser amado. Y hasta que tú eso no lo coloques, no puedes enfrentarte al otro problema. O sea, el objetivo sobre todo es iluminar para que la gente que sufre en su psicología pues reaccione. No solamente un análisis del momento presente, no solamente una especie de visión sociológica de la actualidad, que puede parecer a primera vista, por lo menos cuando uno las primeras páginas parto del desastre social. O sea, en España en 20, 30 años se ha derrumbado la afectividad. Hay una carencia salvaje en España, en estos 20, 30 años. Entonces yo creo que es útil partir de ahí porque la referencia que hay en el ambiente es esta. O sea, es una psicología de carencia, no de plenitud. O sea, cuando uno busca el amor, lo busca porque está mal. Digo, hablo de promedio, ¿no? De la mayoría de la gente. Por eso mucha gente no busca ni siquiera el amor, lo que busca es un consuelo, es enrollarse. Porque uno está tan herido que es que ni siquiera acierta a plantearse que sea posible el amor. Si a eso le añades que muchísima gente joven hoy en día, un porcentaje muy elevado de gente está en una familia en la que el padre y la madre no conviven, en el que se han hecho daño, incluso en los que todavía hay tensión, pues qué afectividad puedes esperar de esta gente, ¿no? Entonces, parto de ese dato sociológico, parto de esa idea de que la afectividad es muy carente para intentar iluminar el corazón de las personas, porque si eso lo he visto en la enseñanza, o sea, han ido cambiando los alumnos en estos 30 años, lo comento en el libro, cuando yo empecé la enseñanza eran 3 o 4 los alumnos cuyos padres estaban separados, el resto, su familia está más o menos estable. Es que ahora se ha revertido, ahora son 4 o 5 los que tienen los padres juntos, y los demás, he hecho una pena, ¿no? Entonces, claro, hay esa diferencia y sin embargo, en todas las épocas, el corazón es el mismo, el deseo de ser amado es el mismo, el deseo de alcanzar la plenitud es el mismo. Por eso no es tan difícil dar unas pautas para iluminar, lo cual no significa que yo resuelva el problema de nadie. O sea, en realidad nadie puede ir a un psicólogo esperando que el psicólogo te vaya a arreglar el problema. No es un error de la gente, o sea, vas al psicólogo como al médico, te da la pastilla y te cura. No, aquí es al revés, el que te cura eres tú. El psicólogo es como el parto de una mujer. En el parto el médico no hace nada, ayuda a que ella dé a luz. Pero es la mujer la que tiene, o sea, está sola en otra operación quirúrgica, el señor o la señora se tumban, se duermen, no hace nada, es el médico lo hace todo. En el parto, el que lo hace todo es la mujer. Y ya está, y el médico ayuda, y a veces ayuda mucho, ¿no? En psicología es lo mismo. El psicólogo no te va a arreglar tu problema, te va a dar una cerillita, y con esa luz tú tienes que encontrar la conexión de las cosas, conectarlo, y así comprender. Y cuando empiezas a comprender, te comprendes a ti. Y cuando te comprendes, te amas.
Y luego ya te planteas lo siguiente, amar a otro. Descartamos entonces que es un libro científico, es un libro de divulgación. Fundamento científico, pero de cara a la divulgación. Y descartamos, para los que linquen el diente en las primeras páginas, que no es un libro de análisis sociológico, sino que pretende un poco interrogar a la persona. Mis apegos, mis afectos, cómo estoy yo por dentro, o cómo he llegado al día de hoy, ¿no? O con qué herramientas he llegado al día de hoy. Es un libro muy útil. Vamos a preguntarle por el título. ¿Por qué titularlo El problema del amor? Precisamente tiene relación con lo que antes comentaba, porque el amor, esto lo comenta muy bien Erich Fromm en El arte de amar, que es un libro. Él da esta idea que a mí me ha servido muchísimas veces, y es como empiezo muchas conferencias, ¿no? Es el asunto donde muchísimos, o la gran mayoría de seres humanos ponen su máxima esperanza, y el resultado, tristemente, es que sufren como nunca a causa de esto. La tesis consiste en afirmar, y ahí también le vuelvo a dar la razón a Erich Fromm, que el problema no está en tener suerte, en encontrar a la persona adecuada, el problema está en descubrir cómo está uno. Es decir, cuando uno empieza a comprenderse, eso deja de ser un problema. En la vida real, en el amor, la mayoría de la gente lo vive como un problema. Es decir, como una máxima esperanza que se transforma en un sufrimiento. Y un sufrimiento terrible, en muchos casos, terrible. O sea, gente que lleva viviendo no sé cuántos años con una persona y revienta, no puedo más. Gritándome una persona, es que él no se movía nada, no hacía nada. Y yo aguantando, él no hacía nada. O sea, el sufrimiento es aterrador. Entonces, he vivido como un problema. Pero no solo en ese caso de un matrimonio que se rompe, porque hasta romperse hay que ver la cantidad de sufrimiento. Que en muchos casos hay padres que se separan y siguen con el problema. Un padre me venía protestando porque su hija no la acompañaba. Se había separado hace un mes con su mujer y su hija no quería ir porque el padre iba con una pareja. Y digo, pero vamos a ver, usted se tiene que amoldar al ritmo de la hija adolescente y no hacer que su hija se amolde. Yo estaba ahí de tutor y le dije, mire, esto no se lo digo como tutor. Y a mí me gusta meterme en esto. O sea, yo cuando veo un error, yo me meto. Algún día me denunciarán o que hagan lo que quieran, pero me parece inmoral no decírselo. O sea, usted está cometiendo un error salvaje, es una adolescente. Tiene que apoyarla a ella, no pedir que la chica le apoye a usted. Eso es un error grave, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, por lo tanto, vive el amor como un problema, porque sufre. Y este hombre desesperado por una pareja, usted no se da cuenta que el problema ayuda a usted, porque de aquí a unos meses, con esa pareja, va a ocurrir lo mismo. Cuando el problema lo llevamos dentro, no hay nada ni nadie que nos vaya a llenar. Nada ni nadie. Es una cuestión de la psicología, una ley de la psicología. El amor lo tienes que generar tú. Es cierto que si tú no has recibido el amor suficiente, está complicado esto. Y eso pasa en la infancia, cada vez es mayor el número de niños con trastornos de la infancia por una disfunción familiar. El problema está en que muchos de estos niños tienen una disfunción familiar que ha pasado desapercibida. Esta es la peor. O sea, mi mamá me quería mucho, sí, pero era muy posesiva y tú no te has dado cuenta. Es mucho más difícil huir, zafarse, evitar la posesividad de una madre que si la madre hubiera sido una pendona que se va por ahí. Es mucho más difícil. Entonces hay niños que crecen estrangulados por esa posesividad. No se enfrentan a retos, se retraen. En la infancia se van solo con niños o con niñas con los que se sienta más a gusto, más cómodo. Ahí aparece un tema de la identidad de género, por ejemplo, que no tiene que ver con sentirse hombre o mujer, sino con la forma en la que he vivido el afecto. Y claro, esas heridas, cuando llega la adolescencia y se te llena el cuerpo de hormonas, y de pronto uno puede ser a lo mejor guapo o guapa y tiene éxito, se hace la ilusión del amor que no ha logrado en la infancia. Y es cuando empieza ya todo el jaleo. Por lo tanto, el problema existe. O sea, el amor, en lugar de ser la gran respuesta al corazón del hombre, es un problema. Pero un problema es cuestión de iluminarlo. Y esa iluminación es de lo que se trata con la psicología. Interesante y qué complejo. Aquí habla de tres ramas de conocimiento, de tres ramas de sabiduría: psicología, neurociencia y espiritualidad. ¿Esto se funde? ¿Son como capas que se superponen? ¿Qué relación mantienen entre las tres, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo ha llegado Fernando a amalgamar todo esto? ¿Cómo ha llegado a esta...? Bueno, a ver, teniendo la mente un poco abierta,
El peligro previamente de las ciencias o de algunos científicos es especializarse tanto que ignora otras disciplinas, cuando la realidad es un todo. No se puede separar, bueno, se puede separar como metodología para estudiarlo, ¿no? Pero las cosas están unidas. Entonces, ahora la neurociencia es algo de moda. Hay neurociencia para el arte, neurociencia para la educación, neurociencia para ir al baño, neurociencia para lo que sea. Sí. El problema es que en algunos neurocientíficos se echa en falta que sepan algo más de psicología, porque hay leyes que no se pueden descubrir haciendo resonancias o haciendo mediciones de funcionamiento del cerebro, sino que hace falta la ley de la psicología, que es otra metodología. Pero es que la propia psicología, si no está vinculada a una visión del hombre explícita, en fin, esto es un terreno un poquito más técnico, pero hay psicólogos que se niegan a hablar de lo que no sea meramente empírico. Y claro, la ética, el bien y el mal, el sentido de la vida, no es ciencia, y en cambio es el fundamento de todo lo demás. Por lo tanto, o lo enlazas o estás haciendo una visión deforme, es un Frankenstein. Es decir, es un monstruo en la que le han puesto piezas y funciona aquello de mala manera. La única forma de comprendernos es unificar todo esto. Y es que resulta, que a mí es lo que más me interesa, que esa visión de la psicología, que es meramente científica, encaja perfectamente con visiones que ya están en las tradiciones espirituales, tanto la oriental, pues la budista, hay ciertas intuiciones que encajan perfectamente con esto, como la mística cristiana. En concreto cito bastante a San Juan de la Cruz, porque hay elementos donde tiene una confluencia. Con esto no quiero decir que todas las formas de filosofía, todas las formas de religión sean iguales, no, ni mucho menos. Pero hay elementos que son comunes. Y esos son en los que me baso. O sea, yo estoy buscando desde la psicología esos elementos para que las personas comprendan su psiquismo. Y resulta que esos elementos tienen coincidencia con el mindfulness de moda, que es una traducción del budismo al lenguaje occidental. Cosa nada fácil, porque son dos mundos muy diferentes, ¿no? Entonces tiene sintonía con buenas cuestiones del mindfulness y tiene sintonía con San Juan de la Cruz. El problema es que en España, como somos así de pasionales, ¿no? Es un país de superdotados, es decir, de frustrados. Los superdotados, por definición, tienden a la frustración. Entonces, un país en el que las frustraciones se arreglan con confrontación. Lo cual no quiere decir que todos los que se estén confrontando, y menos en política, sean superdotados, más bien son deficiencias intelectuales lo que puede haber ahí. Pero sí que verás un país capaz de lanzarse con furia, ¿no? Entonces, en esa furia, pues el elemento religioso se ha puesto por las nubes o se ha despreciado. Y claro, es una deformación de esto. Por eso, la espiritualidad que hace falta, entonces ahora se pone de moda mindfulness, porque falta la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Claro. que es una espiritualidad más cercana a la mentalidad española, porque para empezar es español, ¿no? Pero bueno, tenemos que leer a San Juan en español. Y además no hace falta traducir mucho su lenguaje antiguo, no es como los ingleses, que cuando leen a Shakespeare se pierden. Nosotros podemos leerle al natural y comprender aquello, ¿no? Entonces hay mucha gente que recurre a estas espiritualidades porque le falta la tradición espiritual española. Me da igual el camino que utilices, hay elementos que están ahí, hay elementos de tu psicología que tienes que ordenar, y si eso no lo ordenas, tú no puedes crecer en el amor a ti, por lo tanto, tu experiencia de amor va a ser un problema, un fracaso. ¿Cómo llega usted a sintetizar o a conseguir ensamblar todo esto al servicio de alumnos y de gente que se acerca a usted? Estas tres ramas del conocimiento. En todas las reseñas que he encontrado habla por lo menos de tres referencias. Uno muy célebre para nosotros, que es don José Rivera, otro tal vez conocido por la mayoría, que es el Padre Rubio, me da la impresión. Sí, Juan José Rubio. Y otra que no es tan conocida, que es María José de Ben. Sí. ¿Cómo ha conseguido? La buena parte de la doctrina del libro pertenece a María José de Ben. María José de Ben es pues, de las primeras psicólogas que hubo en España. En España no ha habido psicólogos, mejor dicho, España no ha producido psicólogos hasta que no ha habido facultad de psicología, pero es de los años 80. La creó Pinillos, Yela, que estuvo en Estados Unidos, y también estuvo por ahí enredando María José de Ben. O sea, cuando no había psicología en España, hubo gente que se fue al extranjero a formarse. Pinillo fue en Europa, Yela fue allí. Y luego crearon la facultad. Pues esta María José de Ben es una psicómetra. Yo la conocí precisamente en esta misma casa dando una conferencia y a mí me impactó de tal manera,
pues que bueno, me dio muchísima luz. Una conferencia que empezó, yo nunca había visto una conferencia tan larga, fueron 4 horas, pero la gente no se movía del asiento. Y el primer día había 20 y tantos personas, el segundo día el doble y el tercer día el triple. Caramba. Y 4 horas cada sesión. Nadie pestañeaba. Una psicóloga que viene del mundo del trabajo, de hacer miles de test pues a gente para la psicometría, lo que hace es analizar las facultades mentales para ver dónde encaja uno mejor. Bueno, a través de esa experiencia ella descubre los mecanismos de la personalidad, hasta el punto que eso la permite dedicarse a psicología clínica, que es otro ámbito. Una cosa es psicólogo del trabajo, donde distribuyes a la gente en el trabajo, y otra cosa es psicólogo clínico, que lo que hace es ayudar a las personas en su problemática psicológica, a descubrirse, a conocerse o a superar sus problemas, ¿no? Pues se dedica a la psicología clínica, y no solo la clínica normal, sino de superdotados. Fue dando conferencias por toda España, y en esas conferencias pues fue un terremoto, ¿no? El problema que tiene esta señora es que no escribió. Entonces, no encuentras nada en internet. Pero hay varios discípulos por ahí muy buenos. Me alegro que lo adelanté porque yo la busqué claro, y me fue muy complejo encontrar. La única cosa que he oído es uno de sus discípulos, Iñaki Piñuel, llamaron los de Cáritas el año pasado. Piñuel, sí. Y bueno, pues esta señora también, en una conferencia que estuvo en Valladolid, casualmente pasaba el abad de la Trapa, de San Isidro de Dueñas, padre Gonzalo, sí, he oído. Murió. Y se quedó deslumbrado. Y le rogó que fuera a la Trapa a hablarles. Acabaron haciendo test a todos los monjes, y desde entonces en la Trapa, para ingresar, una de las pruebas que les hace son test psicotécnicos de inteligencia factorial, que es lo que desarrollo ahí. Todo eso, esa parte es doctrina suya. Yo no puedo decir que ese libro hable en su nombre, ni mucho menos, ¿no? Porque es un libro muy elaborado desde mi experiencia, pero hay doctrina que es suya. La influencia en estos, como ella les llamaba místicos, o sea, no, profesionales de la mística los llamaba, ¿no? La influencia en ellos es importante, ¿no? Y previamente porque desde su psicología se ayudaba a esclarecer, pues eso, o sea, lo que hay dentro, ¿no? Entonces, una persona no puede estar en un convento si dentro no está construido, como una persona no puede casarse si dentro no está construido. Y mucha gente se mete en un convento, o mucha gente se mete de cura, o mucha gente se casa sin estar construido. Conclusión, desastre. Así de sencillo. Luego vamos a acabar en eso, pero inmediatamente tenía previstas estas 2 preguntas. ¿Qué nos jugamos o hasta qué punto es importante, usted que ha colaborado en formación de novios, gente que se prepara para el matrimonio, en matrimonios o parejas adultas con gente con madurez afectiva? Para después preguntarle, ¿hasta qué punto es importante célibes con madurez afectiva? Pero en primer lugar, usted ha colaborado en formación de novios, en jóvenes recién casados. ¿Hasta qué punto es importante la madurez afectiva? Precisamente, bueno, en la Iglesia Católica se habla de unas condiciones para el matrimonio, y si no se cumplen, se considera que es nulo. Es decir, no que se anule en el cristianismo, en la Iglesia Católica, no se puede anular ningún matrimonio. Lo que se puede hacer es reconocer que no hubo matrimonio, ¿no? Bueno, pues la mayoría de las personas que se casan no se casan bien, son nulos. Las cosas como son. Entonces, porque para casarse bien hay que ser dueño de tu psicología. Si uno está solamente enamorado, el enamoramiento es una cosa fácil. Uno se puede enamorar como 10 veces al día. Bueno, es una exageración, pero quiero decir, no requiere ningún esfuerzo, es algo que te sucede. Para enamorarse vale cualquiera, pero para amar no. Y para amar solo es posible al final de un proceso de crecimiento. En la sociedad esto pues no está bien visto. El amor más elevado que se plantea en la mayoría de las películas, que no sería el erótico, que eso hasta mis alumnos reconocen. Una cosa es el amor, otra cosa es el sexo. Sí, pero mis alumnos, como el resto de la sociedad, se quedan en el amor romántico, es decir, algo que me sucede, un subidón. Que ahí viene la neurociencia, viene al pelo, porque en el subidón, oxitocina que te crió, dopamina, es decir, hay unas hormonas que incluso alteran y uno no percibe, eso es neurológicamente, o sea, sabemos que hay una disminución en la actividad de la amígdala, que es la encargada del miedo, es decir, uno no es consciente del riesgo. Pues una noche que te vienes arriba con un tío buenísimo, una chica que es estupenda, uno no ve el riesgo de sus actos, ¿no? Y es sencillamente una sustancia química. Por eso la neurociencia ahí nos da mucha luz, ¿no? El problema está en que
ese arrebato, ¿no? Ese flechazo, ese ímpetu emocional del enamoramiento no es amor. El amor es la respuesta que yo doy a mi enamoramiento. Por eso en el amor ya incluye la voluntad, incluye la inteligencia, pero una inteligencia superior. Eso habría que explicarlo, qué es lo que hago ahí despacito, ¿no? Y más todavía, porque puede dar la impresión que esto solamente vale para afectividad de pareja, afectividad matrimonial, afectividad heterosexual. ¿Esto vale para un célibe? Claro, es que... Esto vale para un célibe. Ahora que tanto está inquietando la madurez afectiva de los que se preparan para consagrarse, con todo el largo recorrido y todas las implicaciones que tiene esto, distintas inmadureces que puede arrastrar el candidato al sacerdocio o cualquier tipo de consagración, ¿esto ayuda? Claro, precisamente aunque el tema es el problema del amor, el amor es el elemento fundamental del crecimiento psicológico de cada persona. O sea, un niño que no ha recibido amor no se ama a sí mismo. Entonces, si no me amo a mí mismo, no puedo hacer ninguna tarea, ninguna empresa importante, ¿no? Y eso existe en el matrimonio o existe en el celibato, es que es exactamente lo mismo. Es verdad que los ejemplos más abundantes del libro se centran en una relación de pareja, sí, pero el objetivo es la madurez psicológica. Por eso digo, no es suficiente leer el libro amablemente, ¿no? Que es lo fácil, eso creo que lo puede hacer cualquiera, sino entrar dentro. Y esto, ahí ya estoy hablando igual, o sea, esa capacidad de encontrarse a sí mismo, de comprenderse, de amarse, es esencial en el celibato. Y existe el mismo problema que en el casado. Si el casado no está íntegro, ese matrimonio no aguanta, no resiste. Si el célibe no está íntegro, no resiste. Y célibes sabemos que fallan también como casados. Ni más ni menos, fallan. Y te encuentras un célibe que le da por hacer golfadas o un célibe que se suicida porque no soporta más, sin poner datos ni entrar en detalles, ¿no? Pero esto es así. Entonces, das por hecho que el cura sale formado. Y bueno, es posible, y seguro que muchos salen formados, pero hay gente que tiene unas carencias, o tiene unos desajustes, que intenta apagarlos pues, con una idealización, ¿no? Por eso, esto lo decía María José de Ben, no es lo mismo ser casto que castrado. O sea, la castidad es una virtud en la que uno, por gozo, no necesita aliviarse sexualmente, por gozo. Pero no es eso lo mismo a un acto voluntarista en el que yo me reprimo, aguanto hasta que reviento. Los casos de pederastia que ha habido, que existen, aunque no sean mayoritarios, porque los medios de comunicación manipulan esto con mala intención, como si la pederastia estuviera en un sector y no en la sociedad en conjunto, ¿no? Pero esos casos delatan personas destruidas interiormente. O sea, aunque sea un crimen y la protección en primer lugar debe ir hacia el menor, por supuesto, pero esas personas que han actuado tan cruelmente, tan injustamente, están destrozadas psicológicamente. ¿Sí? Bueno, dejamos aquí la recomendación. Creo que es un libro que puede ayudar a muchos, a los que se encargan de orientar a jóvenes, y puede ayudarnos a todos sin excepción, independientemente del momento de la vida en el que estemos, pues nos puede ayudar a examinarnos, a ver qué tal lo vivimos y hasta qué punto podemos ayudar a los demás, independientemente del estado de vida que profesemos. No quería despedirme sin preguntarle por algo que muchos conocen y que tal vez no tantos, que es la Fundación Educación y Persona. ¿Qué es la Fundación Educación y Persona? Asociación, es una asociación de profesores, sí. Que usted preside, que fundó, lo fundamos unos pocos. En muy poquito tiempo, cuéntenos. Sí, es una asociación de profesores, no es confesional, es civil, igual que el propio libro. El objetivo no es gente de iglesia, porque yo estoy acostumbrado a la vida académica con alumnos, y ahí es cada uno de su padre y de su madre. Por lo tanto, a mí me interesa lo humano en general, ¿no? Y la asociación de profesores es el mismo enfoque, ¿no? Es una asociación en la que compartimos ideas y también, pues desde nuestra experiencia, desde nuestro criterio, pues mantenemos una presencia pública, ¿no? Y en temas dedicados de la educación, o en temas en los que hay polémica, sobre todo cuando hay alguna cuestión ideológica, pues lo hemos incluso denunciado. Entonces intervenimos públicamente. Como desde el principio los que hemos estado dirigiendo somos gente del ámbito de la filosofía, no nos ha costado mucho pues hacer un juicio sobre cuestiones de actualidad relacionadas con esto, ¿no? Entonces en la educación, pues desgraciadamente los políticos la utilizan a veces para meter sus intenciones ideológicas, y ahí es donde nos plantamos, y la educación debe ser responsabilidad en primer lugar
de los padres. ¿Es necesario ser docente para formar parte de educación? La mayoría somos docentes, pero también hay cualquier persona pues que esté interesada, tenga inquietudes, ¿no? Claro, en el ámbito de la educación. Eso sí, el tema es la educación, lo relacionado con la educación, ¿no? Y para saber más, tiene una página web. La página web, sí, educacionypersona.com, no muy difícil, y ahí viene pues quiénes somos, actividades, etcétera. Sí. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por ponernos toda esta sabiduría al alcance de todos. Otro día podíamos hablar de Gabriel Marcel y de tantas otras cosas tan interesantes y tan... Pero muchísimas gracias por poner esta herramienta que yo creo que tanto bien puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Don Francisco ha designado los nuevos arciprestes. Tras oír el parecer de los presbíteros a los que se les consultó, ha decidido realizar los nombramientos de los candidatos siempre que estos hayan aceptado la elección, que esa es otra. La primera cita del Colegio de Arciprestes recién constituido ha sido este jueves, y en ella se dieron los primeros pasos en el fomento de la comunión y la participación corresponsable de todos en todas las tareas diocesanas, además de empezar a reflexionar acerca de la próxima visita pastoral. Con el rezo de la hora intermedia comenzaba este jueves la reunión del Colegio de Arciprestes que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. Nuestra archidiócesis de Toledo, dividida en 4 vicarías territoriales, Toledo, Talavera de la Reina, La Sagra y La Mancha, cuenta en la actualidad con 26 arciprestazgos. Sobre su funcionamiento y sobre la importancia de su buena gestión ha hablado en este encuentro el vicario general. Un arciprestazgo en nuestra diócesis es un grupo de parroquias cercanas geográficamente, con retos pastorales similares, que están en una zona concreta y entonces para una serie de temas, por una parte pastorales, por otra parte de vida de los sacerdotes y por otra parte, digamos, de carácter más administrativo, pues se produce esa coordinación o hace esa coordinación. En su intervención ha destacado la importancia del servicio como arciprestes en la archidiócesis de Toledo, en la gestión de las catequesis o los cursos prematrimoniales y en tareas administrativas, aunque también ha reconocido que su labor va más allá. Digamos que el arcipreste tiene una función bonita como una especie de hermano mayor de los sacerdotes, de preocuparse si están enfermos, si no están, si les pasa algo, si necesitan una ayuda, una sustitución porque tiene que salir el sacerdote en su día justo de descanso, sus vacaciones o de retiro o de ejercicio. Bueno, pues el sacerdote coordina esa suplencia, luego informa al vicario territorial. Durante el encuentro, el vicario para laicos, familia y vida ha presentado el documento preparatorio de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo ha manifestado su ilusión por la próxima visita pastoral. Voy a comenzar por la ciudad de Toledo y después, si Dios quiere, iré probablemente a los 3 arciprestazgos de Extremadura cuando terminemos sin prisa, porque la idea un poco es cómo poder, en cierta manera, tomarle el pulso a la realidad que existe en cada parroquia, en cada lugar, en cada sitio. O sea, por lo tanto, estoy muy ilusionado con esta visita pastoral porque el pastor tiene que estar cerca de las ovejas. En la última parte de la reunión se ha presentado la normativa sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España y se han elegido a los arciprestes que formarán parte del Consejo Pastoral Diocesano. Aunque haya llegado con unos meses de retraso, Cáritas valora la reforma del Reglamento de Extranjería como un gran avance en la protección de los menores migrantes solos. Cáritas reconoce que esta reforma da respuesta a una de las 8 propuestas que presentaron por escrito a los grupos parlamentarios antes de las últimas generales. La labor social de la Iglesia a través de Cáritas comparte la satisfacción expresada ante la aprobación de esta reforma por todas las entidades que trabajan en el campo de la infancia y la inmigración. Es una de las decisiones de más calado social aprobadas por el Gobierno de España y, pese a su retraso, ha sido muy bien recibida por entidades sociales como Cáritas, que trabajan con menores en España. La reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en el último Consejo de Ministros, facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros tutelados y jóvenes que hasta ahora se chocan con una montaña de trabas burocráticas que empujan a muchos a la irregularidad y a la exclusión una vez que alcanzan la mayoría de edad. Cáritas Española ha asegurado que esta nueva reforma
Es un avance importante en la protección de menores y sitúa a nuestro país en sintonía con la norma nacional e internacional en el ámbito de los derechos de la infancia. Esta reforma lo que va a hacer es dotarles de una estabilidad y una seguridad jurídica que necesitan para su proceso de integración. La reforma del Reglamento de Extranjería, especialmente en lo relativo a los derechos de los niños y jóvenes extranjeros no acompañados, supone para Cáritas un gran avance en la protección de estos menores, al dar respuesta a una de sus 8 propuestas políticas presentadas a los grupos parlamentarios ante las elecciones del 2019. Es además también una oportunidad para recuperar de la irregularidad sobrevenida a muchos jóvenes una vez que cumplen los 18 años. Tenemos la oportunidad de poder recuperar a aquellos jóvenes que, debido a una legislación, la anterior, excesivamente rígida, perdieron su documentación y con ella el proceso de integración en nuestra sociedad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que la reforma beneficiará en un corto periodo de tiempo a 8.000 menores migrantes que llegaron solos a España y alrededor de 7.000 jóvenes extutelados entre 18 y 23 años que podrían acogerse a la nueva normativa de forma retroactiva. Se nos brinda una nueva oportunidad para conocer por dentro el histórico convento de San Pablo, hogar de las 12 religiosas jerónimas que aún lo habitan. Una plaga de termitas está dañando el monasterio, que ha decidido abrir sus puertas de este histórico edificio del siglo XVI para recaudar fondos que les permitan hacer frente al costoso tratamiento que permitirá luchar contra estos insectos. Se trata de una iniciativa, la de abrir las puertas del convento, que tomaron ya el año pasado y que afronta su segunda edición. Forma parte del patrimonio, aunque en la mayoría de las ocasiones permanece oculto a los ojos, y ello a pesar de ser sustento del gran patrimonio que en este caso se ubica en el convento de las Jerónimas de San Pablo. Hace unos meses, coincidiendo con las fuertes lluvias que inundaron estas estancias del convento de las Jerónimas de San Pablo, la comunidad descubrió a unos intrusos prácticamente invisibles que están devorando elementos de madera como puertas, vigas y marcos, las termitas. Acabar con las termitas es urgente y por ello esta comunidad de clausura ha pedido ayuda. Un grupo de guías ha respondido a esta petición ofreciendo lo mejor que saben hacer, su trabajo. Para ayudarles un poquito a pagar esos gastos, también sabíamos que había gente que quería volver a este monasterio de las Jerónimas, además porque había personas que cuando lo hicimos el año pasado aún no pudieron venir, nos dijeron eso, que si queréis venir otra vez, abrimos las puertas para con los donativos de la gente poder ayudar esto. Dijeron, y además podemos poder entrar en sitios que la otra vez no se pasó. En esta ocasión, además de la iglesia y el claustro, se podrá conocer otras estancias como el coro y la sala prioral, una estancia ya en desuso que guarda un encanto particular. Entraremos en la antigua sala prioral. Ahí hay una colección de pinturas, en particular 3 atribuidos a Luis Tristán. En uno de ellos se verá además está la firma de aquel discípulo del Greco. Y lo haremos la historia del convento, la historia de la orden. Como viene siendo habitual, las visitas se tienen que reservar vía WhatsApp y se pide un módico donativo que será entregado íntegramente a la comunidad de religiosas. Además, la comunidad está elaborando dulces que junto a otras labores textiles podrán adquirir los visitantes y así ayudar a esta comunidad para asumir el alto coste que supone la eliminación de las termitas y la reposición del daño ocasionado. Les dejamos con algunas de las muchas tareas que han acaparado la agenda del Papa Francisco durante esta última semana. Además, ya se han anticipado algunas citas para esta próxima semana. El martes 2 de noviembre celebrará en el Cementerio Militar Francés de Roma la misa en la conmemoración de todos los fieles difuntos. El jueves 4, la tradicional misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante este último año. Y el viernes 5 acudirá a la Universidad Católica del Sagrado Corazón para celebrar una misa de aniversario.
A la hora del rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco alentó desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles y peregrinos a seguir el ejemplo de oración valiente e insistente del ciego Bartimeo, a quien Jesús devuelve la vista cuando estaba saliendo de Jericó. El Papa insistió que la fe de Bartimeo se trasluce de su oración con un estilo sencillo, sin miedo a compartir su drama con el Señor. Dice lo esencial y se confía en el amor de Dios, que puede hacer volver a florecer su vida, cumpliendo aquello que es imposible a los hombres. Por esto, no pide al Señor una limosna, sino que manifiesta todo, su ceguera y su sufrimiento, que iba más allá del no poder ver. En su corazón, afirmó Francisco, había otras heridas, humillaciones, sueños rotos, errores, remordimientos. Jesús está impaciente en derramar su gracia y su alegría en nuestros corazones, pero lamentablemente somos nosotros los que mantenemos las distancias por timidez, flojera o incredulidad. Tras rezar el Ángelus, el pontífice expresó su cercanía con los miles de migrantes, refugiados y otras personas que necesitan protección en Libia. El Papa pidió una vez más a la comunidad internacional que cumpla sus promesas de buscar soluciones comunes, concretas y duraderas para la gestión de los flujos migratorios en ese país y en todo el Mediterráneo. Oigo sus gritos y rezo por ustedes. Muchos de estos hombres, mujeres y niños son objeto de una violencia inhumana. Ya que no se puede permanecer indiferentes ante el sufrimiento de quienes son rechazados, señaló Francisco. Debemos poner fin a la devolución de migrantes a países inseguros y dar prioridad al rescate de vidas en el mar, con dispositivos de salvamento y desembarco previsibles, garantizándoles condiciones de vida dignas, alternativas a la detención, rutas migratorias regulares y acceso a los procedimientos de asilo. Finalmente, el Papa pidió que todos nos sintamos responsables de estos hermanos nuestros que son víctimas de esta gravísima situación desde hace demasiados años e invitó a rezar por ellos juntos y en silencio. Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso semanal de nuestra vida eclesial. Les emplazamos a la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más de muchos otros temas en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que humildemente podemos ofrecerles desde este canal, su canal amigo. Hasta la semana que viene, que sean felices.